Hola, soy un turista en Krypton y hoy es domingo y volvemos con mis cómics favoritos. Ayer no hubo vídeo, estuve todo el día fuera y ya dejaremos para la semana que viene la última película que os traigo del universo de Thor en solitario, Thor Ragnarok. Ya os dije que esa es la última que traería y luego ya retomaremos con otro personaje o con otros personajes, porque igual empezamos nueva serie, eh, no de un personaje individual, sino de un equipo. Eh, Como os digo, hoy tocan mis cómics favoritos y hoy os traigo un cómic que ya os traje en una reseña, no una video reseña, sino os lo traje en una foto con 4 datos hace bastante tiempo, pero bueno, como os digo siempre, algunos que ya os había traído que no teníamos vídeo reseña, creo que se merecen un vídeo para dedicarles un poquito de tiempo y hablar un poquito de ellos. Y este no es otro cómic que Marvel 1602. Yo os traigo el Marvel Deluxe, que es del año 2009. Esto es una serie de cómic que salió en el año 2003 en Estados Unidos. Son 8 números y aquí recopila los 8 números. Ya os he dicho alguna vez que siempre tendemos a hablar de los Elseworlds de DC, pero en Marvel también tenemos algunos muy chulos. Y este es un claro ejemplo. O sea, ¿qué habría pasado si los superhéroes de Marvel, eh, en vez de nacer en el siglo XX, hubiesen nacido en el siglo XVII, ¿no? Trasladamos todos los personajes, o la mayoría de personajes de Marvel, al año 1602. Aquí tenemos guión, la historia es de Neil Gaiman, mundialmente conocido. Neil Gaiman es el creador de Sandman, obra de referencia en el mundo del comic book, de la novela gráfica. Y tenemos al mismo equipo creativo que, por ejemplo, Lobezno Origen, que son Andy Kubert y Richard Isanove. Es una historia de el comienzo de las maravillas, ¿no? De cómo hubieran ido saliendo. Es como si hiciéramos una traslación del cómic Marvels, ¿no? A través del ojo de la cámara, como ese fotógrafo fue recreando y fue viendo el nacimiento de todas las maravillas, ¿no? Pues aquí tenemos igual, tenemos a Doctor Extraño, tenemos a Nick Fury, tenemos a un Peter Parker que todavía no es Spider-Man, pero es un estudiante muy comprometido, etcétera. Tenemos a Matt Murdock, a Daredevil, tenemos a los Cuatro Fantásticos, tenemos al Doctor Doom, tenemos a la Patrulla X, tenemos a Thor. Bueno, el imaginario de personajes creados por Stan Lee, por Jack Kirby, por Ditko, pues los tenemos aquí en este cómic. Y como lo que os digo, ¿no? En vez de estar en la época moderna, como vamos viendo el nacimiento de los personajes de Marvel en este siglo, en el siglo XVII. Tenemos más personajes, porque tenemos, por ejemplo, a Natasha Romanoff también. Bueno, un gran abanico de superhéroes de Marvel y con un dibujo súper chulo, un dibujo muy, muy chulo de Andy Kubert, que le va muy bien a este cómic, a esta estética, ¿no? A esta atmósfera, ¿no? Del año 1600, ¿no? Con estos trajes, Bueno, muy, muy, muy chulo. Muy, muy chulo, la verdad. Mira, por ejemplo, aquí tenemos a Thor. Muy, muy chulo. Un cómic que para mí, cuando lo leí, bueno, por ejemplo, aquí tenemos a la revelación de Magneto, para que veáis. Eh, Me pareció súper, súper diferente. Súper diferente. Me pareció una idea muy, muy chula, la de llevar a los superhéroes a esta época. Porque es como un lienzo en blanco y puedes partir de cero en esos orígenes de los personajes y recrear esas estéticas totalmente diferentes con estos trajes, ¿no? De esta época, pero que además son reconocibles, ¿no?
que, no sé, muy, muy, muy chulo. Tenemos incluso, mira, tenemos aquí los diseños, por ejemplo, de Ángel. Tenemos el diseño de Wanda. Por aquí. El de Thor, que ya os enseñaba antes, que es una pasada. O sea, trasladar a un dios nórdico al año 1600, que es totalmente vikingo, porque es un vikingo. Tenemos a Watu, por ejemplo, también. Es que, como os digo, es un cómic muy, muy diferente. Un cómic, pues eso, un Otros Mundos muy, muy chulo. 8 números. Tiene bastante letra, pero se lee muy bien. Se lee, no es un cómic que se te haga muy, muy pesado, de decir, oh, es que lo tengo que leer en 2 o 3 veces porque es un cómic que es espeso, que tal. No, no. Es un cómic bastante dinámico. Es un cómic que disfrutas mucho el dibujo. Tenemos, por ejemplo, Doctor Extraño. Y, como os digo, un cómic que si no habéis leído, os lo recomiendo porque es un cómic diferente de superhéroes. Y Marvel tiene de este tipo de cómics, ya con los What If, ya tenemos cómics totalmente diferentes, ¿no? De qué hubiera pasado si este personaje, en vez de ser así, hubiese sido de otra manera, le hubiese picado la araña, me lo invento, ¿no? A Bruce Banner, no sé, ese tipo de cosas, pero en historias así de otros mundos tenemos cosas también muy, muy chulas. Y nada, dejadme en comentarios, os leo si lo habéis leído, qué os pareció. Rubén, tenemos pendiente hacer este cómic, ya lo sabes. Eh, el podcast este se nos está alargando demasiado. Rubén de la Tardis, un saludo grande, amigo. Y nada, por lo demás, mañana volvemos una nueva semana con más reseñas de cómics, de figuras y de cine. Que tengáis un buen domingo y nos vemos pronto. Chao, chao.